Bendiciones, tenemos ya la segunda parte para continuar del tema la gran tribulación, si la iglesia en realidad pasa por la gran tribulación o no pasa por la gran tribulación. Esto es controversial, muchos creen que la iglesia pasa, pero explicamos en el estudio anterior y ahora a continuación que el capítulo 4 de Apocalipsis da por sentado de que la iglesia no aparece más, estando el juicio de Dios andando. La palabra iglesia no aparece en el resto del libro de Apocalipsis, a no ser cuando decía en el milenio. Pero en los juicios aquí en la tierra la iglesia no está mencionada en ningún capítulo, en ningún versículo de Apocalipsis a partir del capítulo 4. Sin embargo, decía que en el capítulo 12 sí aparece una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Entonces, comparando a el segundo sueño de José, allá en Génesis, después lo vamos a estar mirando, que José también en su segundo sueño declara luna, sol y 11 estrellas que se postran sobre él, que la número 12 lo está señalando a él como uno de las tribus de Israel. O sea que las estrellas aquí están representando cada una de las tribus de Israel. 11 se postran sobre él y él es la número 12. Pero ahora, en el capítulo 12, estamos mirando que esta mujer, como dice la Escritura, que aparece una señal en el capítulo 12, en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y 12 estrellas en su cabeza, o sea, en una corona. O sea, las 12 estrellas aquí, contrastándolo paralelamente con el segundo sueño de José, podemos darnos cuenta que las estrellas aquí están representando a Israel. Es decir, que esta mujer que está encinta, que el que va a nacer, dice la Escritura, que va a regir, aquí en el capítulo 12, con vara de hierro a todas las naciones. Eso no queda la menor duda de que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo nace de Israel. La iglesia nace de Jesucristo. Jesucristo no nace de la iglesia. Al contrario, la iglesia es la que nace de Jesucristo a través de su costado, de su sangre derramada en el Calvario. Pues nace la iglesia, los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, esta representación que hay en el capítulo 12, no queda la menor duda de que está hablando de Israel en plena gran tribulación y Dios se la lleva al desierto. Dice que cuando nace el niño es arrebatado al cielo, al trono de Dios, y la mujer es llevada al desierto. O sea, Dios la cubre, Dios la guarda, como en el arca de Noé, la guarda del juicio de Dios, porque es su pueblo, lo está resguardando, pero que la iglesia, allá en Génesis, representada en Enoc, es traspuesta antes del juicio. Es decir, antes de que el diluvio, que representa el juicio de Dios, y en Israel resguardado en el arca, Dios se lleva a la iglesia. Enoc, en una representación de la iglesia, es levantado, es traspuesto. Y en el capítulo 4 también se levanta, ven, sube acá, levanta a su pueblo antes de la gran tribulación. Eso está muy claro. Nosotros creemos que
la iglesia no pasa por la gran tribulación, por cuanto la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios para los que creyésemos en Él, esa ira no cayera sobre nosotros. Nosotros nos libramos de la ira de Dios al aceptar que la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es decir, que nosotros estamos libres de ese juicio. Por tanto, la iglesia no necesita, no es necesario verla nunca, jamás, a partir del capítulo 4 en los juicios de Dios. Es un error bíblico, es una doctrina errada decir que la iglesia de Jesucristo, que es librada de la ira de Dios por haber aceptado la cruz del Calvario, la bendición del derramamiento de la sangre, aquella sangre inocente que nosotros aceptamos, por tanto nosotros somos librados de esa ira de Dios porque cayó sobre el Hijo de Dios precisamente. Él se puso por nosotros para que nosotros fuésemos librados de esa condenación, de ese juicio, de esa ira, del infierno inclusive, de la condenación eterna. Pero hablando de la gran tribulación, Israel, por no haber aceptado a Jesucristo, sino que lo rechazó, a los suyos vino, explicaba en el otro estudio, y los suyos no le recibieron. Esa es la razón por la cual ellos están bajo el juicio de Dios, pero resguardados. Dios se la lleva al desierto a esa mujer, que representa a Israel, por sus 2 estrellas en la cabeza, que tiene relación, es paralelo al segundo sueño de José, que tiene en su sueño 11 estrellas que se postran sobre él, y eres la número 12. O sea que cada estrellita representan a las tribus de Israel. Por tanto, esa mujer con las 12 estrellas en la cabeza representa netamente a Israel, llevada al desierto, y esa mujer encinta es la que dará luz al Hijo que representa o es Jesucristo, que rige con vara de hierro a todas las naciones y es llevado al trono de Dios, al cielo, arrebatado, y ella, la mujer, resguardada en el desierto por el Señor para protegerla de la ira de Dios, del juicio de Dios, hasta que se conviertan. Y ellos dice que mirarán al que traspasaron, se arrepentirán y entonces se volverán a Dios y se unirán con la iglesia de Jesucristo para servir al Señor en la eternidad. Entonces sí, Israel es salvo. Al final, dice la Biblia, Israel será salvo. Esto está bien claro, bien expresado, con pasajes bíblicos en el capítulo 12, allá en Génesis, en el arca, y en el segundo sueño de José está bien claro y bien explicado, que tienen un paralelo tremendo de enseñanzas para mostrarnos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Así que librémonos de estos errores y consagrémonos a las Escrituras como en realidad están escritas para nosotros, con esa revelación maravillosa que el Espíritu Santo nos da. Los pastores que enseñan la sana doctrina, acerquémonos a ellos. Los maestros, gente que tiene conocimiento y palabra de Dios sana en estos tiempos de apostasía. Que Dios le bendiga en mi deseo y seguiremos con diferentes estudios. Bendiciones.